Muy buenas noches, mis amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Gracias por conectarse a esta transmisión. El día de hoy vamos a tener un tema que se llama las llaves de acceso al reino de Dios. Pero antes de iniciar nuestra transmisión el día de hoy, vamos a orar. Le voy a rogar si usted me puede acompañar a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por esta noche, Señor, que tú nos permites reunirnos, Padre, para escudriñar tu bendita y maravillosa palabra. Pero antes de ello, Señor, te damos gracias porque tú eres un buen Padre, Señor. Tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, Padre. Tú, Señor, eres nuestro proveedor, nuestro libertador, nuestro sanador, nuestro restaurador y el Padre que tiene cuidado de cada uno de nosotros en todos los aspectos de nuestra vida, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, porque tú no cambias, tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, ni lo que has hecho por cada uno de nosotros, Señor, lo seguirás haciendo. Gracias, Padre, porque tus planes para nosotros son planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza, Señor, y para llevar nuestra vida como la luz de la aurora en aumento, Señor, hasta que el día sea perfecto, Padre. Señor, también en esta hora venimos pidiéndote, Señor, por tu amor, tu gracia y tu misericordia, que tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros, Señor, para ayudarnos a entender, escuchar, ver tu palabra, Señor, y que tu palabra sea atesorada en nuestros corazones y produzca fruto, y fruto en abundancia, Padre. También te pedimos, Señor, que la unción de tu Espíritu Santo que permanece sobre cada uno de nosotros rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, Señor, y a la obediencia a tu palabra, Padre. Y desde ya, Señor, ponemos este tiempo delante de ti. Te damos a ti toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza por lo que tú vas a hacer el día de hoy en nuestras vidas a través de tu palabra y a través de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre, en el bendito y maravilloso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, a quien sea toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que hayan tenido un precioso día el día de hoy, que haya sido un día de compartir con la familia, un día de bendiciones y el día de hoy, como mencioné, vamos a estar compartiendo acerca de un tema que se llama la llave de acceso al reino de los cielos. Y cuando hablamos esto, lo encontramos en la palabra de Dios, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 4. La palabra de Dios dice que después de que Jesús terminó de ser tentado por el diablo en el desierto, entonces el Señor fue y comenzó a predicar en las sinagogas de Galilea. Y el primer mensaje que Jesús predicó, dice la palabra en Mateo capítulo 4, versículo 7, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Notemos que el reino de los cielos se había acercado. ¿Para qué era necesario el arrepentimiento? Para que ellos pudieran tener acceso al reino. Y este mensaje es el mensaje que también predicó Juan el Bautista antes de que Jesús comenzara a predicar. Y esto lo encontramos también ahí mismo en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 3, versículos 1 al 2, dice la palabra: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Es decir, tanto Juan el Bautista como el Señor Jesucristo tuvieron exactamente el mismo mensaje. ¿Y qué significa el arrepentimiento? El arrepentimiento, por lo que nos enseñan estos dos pasajes de la Escritura, y uno hablado por Juan el Bautista y el otro por Jesús, es que el arrepentimiento es la llave que nos permite entrar al reino que se ha acercado. Ahora, ¿qué entendemos por arrepentimiento? La mayoría de los creyentes, cuando hablamos del arrepentimiento, entendemos nada más como el arrepentimiento de nuestros pecados cuando pecamos. Pero el arrepentimiento va mucho más allá de eso. El arrepentimiento significa, la palabra griega que se traduce arrepentimiento al español, es la palabra metanoia. Y la palabra metanoia significa dar un giro de 180 grados en la dirección contraria a donde íbamos. Y esto es lo que sucede cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo y lo reconocemos como Señor y Salvador. Nuestra vida debe dar un giro en la dirección contraria a donde veníamos. Íbamos en el camino de las tinieblas, ahora vamos en el camino de la luz. Éramos esclavos del pecado, ahora somos libres en Cristo Jesús. Éramos hijos de desobediencia, ahora somos hijos de obediencia. Pero esto abarca todos los aspectos de nuestra vida, no solamente aquellas cosas que la palabra de Dios nos pueda decir que son pecado, sino todo en nuestro estilo de vida que es contrario a la voluntad de Dios. Recordemos lo que dice la palabra en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, es decir, todo aquello que no es la voluntad de Dios. Y todo lo que es la voluntad de Dios y lo que no es la voluntad de Dios nos es enseñado a lo largo de toda la palabra. Por ejemplo, cuando la palabra de Dios dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, no es uno de los 10 mandamientos, pero es un mandamiento que corresponde a el mandamiento, es una derivación del mandamiento de amar al Padre, de amar a Dios con todo nuestro ser y de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, lo que necesitamos realmente no es un arrepentimiento solo en el momento en el que pecamos, sino es un arrepentimiento permanente de un estilo de vida que es el estilo de vida del mundo, el estilo de vida de la carne, el estilo de vida que teníamos antes de Cristo Jesús para volvernos al estilo de vida que nos enseña la palabra de Dios. Eso significa que necesitamos el arrepentimiento constante después de ser salvos. El arrepentimiento debe ser una cuestión de estilo de vida, no solo debe ser una cuestión ocasional, sino debe ser una cuestión permanente en nuestras vidas. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que en primera de Juan capítulo 2, versículo del 15 al 17, dice que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida son enemigos de Dios, y las tres cosas son parte del estilo de vida del mundo. ¿Y qué significa cada una de esas cosas? Es autocomplacencia, autogratificación, autoexaltación. Todo lo que nos lleve a la autoexaltación, orgullo, jactancia, vanagloria, altivez, vanidad, menosprecio a otros, todo eso es contrario al estilo de vida de Cristo. Por lo tanto, necesitamos vivir en arrepentimiento sobre esas cosas y dar un giro total. ¿Cuál es el giro total? Vivir en la humildad. Y vivir en la humildad es un mandamiento del Señor, además de que nos conviene. La palabra de Dios dice, por ejemplo, en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Si ustedes quieren tener descanso, lo que necesitan entonces es ser humildes de corazón. Todo lo contrario a lo que es la vanagloria de la vida. Y así podemos también
¿Qué nos está diciendo entonces la palabra de Dios con esto? Que debemos vivir arrepentidos de todo aquello y alejados. El arrepentimiento es un estilo de vida de 180 grados, de un giro de 180 grados en relación a lo que era nuestra manera vieja de vivir. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios en relación con la vanagloria de la vida y todo lo que implica? Que debemos estar lo más alejados posibles de ese estilo de vida, y que necesitamos desarrollar en nosotros un estilo de vida de humildad, no un estilo de vida de autoalabanza, de autoglorificación, de autoestima, de orgullo, de vanagloria, de jactancia, de arrogancia, de vanidad, de menosprecio a las demás personas, etcétera. Pero eso debe ser un estilo de vida permanente. Hay muchas cosas que nosotros hacemos que ni siquiera nos damos cuenta que son pecado, que las hacemos ya de manera automática y que por ser el estilo de vida del mundo pareciera ser que están bien, pero realmente cuando vamos a la palabra de Dios no solo son 10 mandamientos, ni solo son 20 mandamientos, la palabra de Dios es todo un estilo de vida, y para vivir ese estilo de vida necesitamos arrepentirnos, rechazar totalmente y vivir en la dirección contraria de la forma como vivíamos en el mundo. La palabra de Dios nos lo dice muy claramente. Por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos de 14 al 16, dice la palabra, dice, aquí lo tengo, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Notemos otra vez lo que dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Es decir, no nos está hablando de solamente guardar lo que nosotros entendemos como mandamientos de la palabra. Nos está hablando de transformar nuestro estilo de vida, de que nuestro estilo de vida necesita ser transformado de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. Ese arrepentimiento, ese alejarnos de la forma antigua de vivir, es alejarnos de los deseos que antes teníamos, estando en nuestra ignorancia. Entonces necesitamos cambiar, que haya un cambio total en nuestro estilo de vida. No solo, por ejemplo, que dejemos de mentir, que dejemos de robar, que dejemos de ser hipócritas, que dejemos de insultar a la gente, sino que además de ello, que vivamos en amor. El estilo de vida del mundo es un estilo de vida egoísta, donde lo que importa soy yo. Pero el estilo de vida del creyente es un estilo de vida de amor, donde no solo importa lo que yo quiero, sino que también importa lo que los demás quieren, y donde nosotros debemos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. No es que sean superiores a nosotros mismos, pero los debemos estimar y tratar como que si fueran superiores a nosotros mismos, es decir, honrarlos, bendecirlos, servirlos, apoyarlos, estimularlos, edificarlos, etc. Es un estilo completamente diferente de vivir. No se trata de solo algunos cambios. El Señor no solo pretende hacer algunos cambios en nuestra vida. El Señor quiere cambiar total y completamente nuestro estilo de vida. La palabra de Dios nos lo enseña claramente. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora, ¿qué implica
el arrepentimiento. Ya vimos que el arrepentimiento no es solo para cuestiones puntuales, no es solo para pecados puntuales. El arrepentimiento implica todo un estilo de vida que veníamos arrastrando del mundo y que está fundamentado en el egoísmo. Caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Necesitamos cambiar nuestro estilo de vida al estilo de vida que nos enseña la palabra de Dios. Ahora, ¿qué implica el arrepentimiento? Como ya vimos, es un cambio total del estilo de vida. Ahora, para llegar a ese cambio total del estilo de vida, ¿qué necesitamos hacer? Primero que nada, necesitamos un cambio en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestras actitudes, en nuestras motivaciones, en nuestras decisiones y en nuestras acciones. Eso es un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento en todas esas áreas de nuestra vida. Por eso el cambio, la transformación que Dios hace en nosotros es una transformación gradual. Dios no está reciclando, Dios está transformando, Dios está haciendo nuevas todas las cosas en cada uno de nosotros. Y eso nuevo es una nueva manera de pensar, una nueva manera de sentir, una nueva manera de experimentar emociones, unas nuevas actitudes, nuevas motivaciones, nuevas decisiones, nuevas acciones. Es un cambio total y esto es lo que nos dice la palabra, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Dice que nos despojemos del viejo hombre y nos vistamos del nuevo, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne y seamos transformados en el espíritu de nuestra mente para vestirnos del hombre nuevo creado en la justicia y la verdad. O sea, es un cambio total, es un cambio radical, aunque es también un cambio que se va dando gradualmente. Es un proceso, la palabra de Dios nos dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. E igualmente la palabra de Dios nos enseña en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria en la imagen de Cristo. Ese cambio de estilo de vida del que estamos mencionando como parte del arrepentimiento es llegar a vivir una vida como Cristo nos enseñó. Como Cristo nos dio el ejemplo. De hecho, Jesús eso es lo que nos dice: ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Entonces, el arrepentimiento no es, vuelvo a repetir porque este es un concepto importante que necesitamos interiorizar. El arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento genuino, no es un arrepentimiento sobre situaciones o cosas puntuales. El verdadero arrepentimiento es el rechazar todo el estilo de vida del mundo, todo el estilo de vida que aprendimos antes de conocer al Señor y que ese estilo de vida sea transformado a el estilo de vida que nos enseña el Señor a través de la palabra. De hecho, podemos decir algo en relación con el estilo de vida del cristiano. En el mundo, el estilo de vida, el mundo lo llama cultura. Bueno, en el reino, el estilo de vida del reino es un estilo de vida contracultural, es decir, contrario al estilo de vida del mundo. ¿Por qué razón? Porque el estilo de vida del mundo se fundamenta en el egoísmo, en el fortalecimiento del yo, mientras que el estilo de vida en Cristo es un estilo de vida que se caracteriza por el amor, que es contrario al egoísmo, y por la muerte del yo, que es contrario al fortalecimiento del ego. De hecho, es lo que nos enseña la palabra en Juan capítulo 3, versículo 30, es necesario. Ojo, no es una opción, no es una posibilidad, es una necesidad que Él crezca y que yo mengüe. ¿Y por qué es esa necesidad? Porque de esa manera tenemos entrada al reino de los cielos. Recordemos lo que vimos al principio, que fue el mensaje inicial de Juan el Bautista y de Jesús. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado.
Entonces, el arrepentimiento es necesario para que vivamos en el reino de los cielos. ¿Y por qué necesitamos vivir dentro del reino de los cielos? No necesitamos esperar hasta la eternidad para entrar en el reino. Podemos entrar en el reino el día de hoy. ¿Y por qué nos conviene? Porque Mateo capítulo 6, versículo 33 dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán añadidas, refiriéndose a todas nuestras necesidades, a todos los deseos de nuestro corazón, etcétera. Todas esas cosas nos serán añadidas en la medida en que nosotros entremos en el reino. Pero entrar en el reino implica la necesidad del arrepentimiento, número 1. Número 2, también la palabra de Dios nos enseña que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Para vivir en justicia, paz y gozo, que son necesidades de nuestro ser interior, necesitamos estar en el reino. Pero para estar en el reino necesitamos entrar a través del arrepentimiento. Y el arrepentimiento, como ya mencionamos, es un giro de 180 grados, o sea, en la dirección contraria de la antigua manera de vivir. Ahora, un ejemplo práctico y un ejemplo muy concreto de arrepentimiento lo encontramos en la palabra, en la parábola del hijo pródigo, que está en Lucas capítulo número 15, versículo número 11 en adelante. Dice, no voy a leer la historia completa, pero voy a leer la parte específica del arrepentimiento, que comienza en el versículo número 17. Antes de eso, situémonos en el trasfondo de esta historia, de este pasaje. El hijo pródigo había tomado su herencia de parte de su padre, se había ido de su casa, había ido a malgastar el dinero en parranda, en fiestas, etcétera, se había quedado sin nada. Cuando tuvo hambre, se arrimó a un ciudadano del lugar donde estaba, que era lejos de la casa de su padre, y lo contrató para ir a cuidar cerdos. Pero como había una gran hambre en ese lugar, aún el hijo pródigo quería comer de las algarrobas de los cerdos, es decir, alimento de cerdo. Cuando estaba en esa situación, dice la palabra que en el versículo 17, Lucas capítulo 15, versículo 17, dice así: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Notemos, lo primero que notamos aquí es que el hijo, dice la palabra que el hijo pródigo volviendo en sí. Y ese volviendo en sí significa volver a la cordura, volver a la inteligencia, volver a la sabiduría, volver al entendimiento. ¿De qué? De que nosotros fuimos diseñados por Dios para vivir de acuerdo al manual de Dios, y mientras no vivamos de acuerdo al manual de Dios, estamos francamente fuera de nosotros mismos y estamos viviendo una vida infeliz. Por eso el proceso del arrepentimiento del hijo pródigo dice volviendo en sí. Aparte de ello, ese volver en sí, en el caso nuestro, es algo que es el Espíritu Santo el que lo provoca. Dice la palabra en Juan capítulo 14, versículos del 6 en adelante, que cuando venga el Espíritu Santo, Él nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ese convencer de pecado es precisamente el arrepentimiento. Ese arrepentimiento lo produce el Espíritu Santo en nuestro corazón. Pero nosotros como creyentes ya tenemos el Espíritu Santo en nosotros, y lo que la palabra de Dios nos enseña es que
nosotros consideremos nuestros caminos y volvamos nuestros pies a sus testimonios. ¿Y qué significa considerar nuestros caminos? Es ver la manera como nosotros estamos viviendo nuestra vida y compararla con lo que dice la palabra de Dios, de tal manera que donde no estamos ajustados a la palabra de Dios, nos volvamos a el estilo de vida de Dios, y en todo ese proceso no estamos solos, porque es el Espíritu Santo el que nos acompaña. Pero sigamos un poco más adelante para ver los temas prácticos del arrepentimiento de los que hemos hablado. Y dice la palabra: volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Ahí hay un cambio de pensamiento. El hijo se aleja de la casa del padre porque pensaba que si iba a estar con el padre, si se quedaba en la casa de su padre, él no iba a progresar, no iba a suplir bien sus necesidades, etcétera, 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 muy probablemente. Pero cuando está lejos, vuelve en sí y dice: wow, no, en la casa, aquí es donde realmente no la estoy pasando bien. En la casa de mi padre es donde sí la paso bien. Y esto es el parte del arrepentimiento de nosotros, de reconocer que nuestra vida apartada de Dios no vale la pena, que nuestra vida apartada de Dios es una vida de muy inferior calidad a vivir en el Señor. Entonces, por eso el hijo acá dice: en la casa de mi padre hay abundancia de pan, yo aquí perezco de hambre. Es lo mismo que decir: en la casa de mi padre tengo seguridad, protección, provisión, sanidad, restauración, liberación, consuelo, fortaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el mundo y con el estilo de vida del mundo no lo tengo. Entonces primeramente hay un cambio de pensamiento. Luego dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ese me levantaré es un cambio de decisión. Es decir, él se había alejado del padre, ahora está pensando en regresar al padre. Hay un cambio de decisión. Número uno. Número dos, cuando dice le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, es también un cambio de pensamiento en el sentido de que se está alineando al pensamiento del Padre. Cuando nosotros nos arrepentimos, el arrepentimiento significa alinear nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, actitudes, voluntad, etcétera, a lo que Dios dice en su palabra. Y por el otro lado, en el versículo 19 dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Acá hay un cambio de sentimiento. Ya vimos que hay un cambio de pensamiento, un cambio de sentimiento, un cambio de decisión, y también hay un cambio de acción en el siguiente versículo que nos dice: levantándose vino a su padre. Hay un cambio de decisión, pero antes hubo un cambio también de actitud y de motivación. En el sentido, ese cambio de actitud y de motivación está también incluido en el cambio de pensamiento y en el cambio de emociones. Entonces se vuelve al Padre, o sea, el arrepentimiento implica un cambio total, un giro total en nuestra manera de pensar, de sentir, en nuestra manera de decidir, en nuestras acciones, en nuestras motivaciones, en nuestras actitudes. Y esto es lo que nos enseña también la palabra de Dios. ¿Cómo lo logramos? Lo logramos a través del conocimiento, meditación, interiorización, atesoramiento y el guardar y poner por obra la palabra de Dios, como nos lo enseña Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 3. Dice la palabra: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Se recuerdan que hablamos de 1 Juan capítulo 2, versículos del 15 al 17, de que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida son enemigos de Dios.
pues en este pasaje de Romanos capítulo 12, versículo 1, nos está hablando de negar los deseos de la carne. Por eso es presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Eso va a la negación de los deseos de la carne. Luego en el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y a qué se está refiriendo a esto? En el mundo funciona por el afán de las riquezas y el afán de la notoriedad. Eso es la autogratificación. Y lo que este pasaje del versículo 2 nos está diciendo es la negación de la autogratificación. Y finalmente en el versículo 3 dice, digo pues por la gracia que me da a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Este pasaje apunta a la negación de la vanagloria de la vida. Entonces, ¿y cómo negamos los deseos de la carne? ¿O cómo cumplimos Romanos 12, 1 al 3, que es la negación de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida? Pues lo hacemos con dos armas espirituales. La primera de ellas es la palabra de Dios, el conocimiento, la meditación, el atesoramiento de la palabra de Dios. Y número 2, con el poder del Espíritu Santo, siendo guiados y ayudados por el poder del Espíritu Santo para esa transformación. Por eso la palabra de Dios nos dice en 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, altiveces y que se oponen al conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, la manera de renovar nuestro entendimiento, de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, de no tener un más alto concepto de nosotros mismos, es a través de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y en esto no estamos solos. Ya dije que tenemos la palabra y también tenemos el poder del Espíritu Santo. La palabra nos enseña en Ezequiel capítulo 36, versículo 27, que cuando venga el Espíritu Santo a nosotros, el Espíritu Santo nos ayudará a poner en práctica la palabra de Dios, es decir, a obedecerla. Y esto también nos lo enseña la palabra en Juan capítulo 14, versículos del 15 al 17. Dice Jesús, el que me ama guarda mis mandamientos, y yo le daré al Espíritu Santo para que esté con ustedes todo el tiempo. ¿Para qué? Para ayudarnos a guardar los mandamientos, a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y por lo tanto a vivir el estilo de vida de la palabra de Dios. Pero primero, la condición fundamental es el arrepentimiento, es ese pesar profundo en nuestro corazón por la vieja manera de vivir. Y ese pesar, ese dolor, es no solo porque fueron caminos que nos parecieron derechos en nuestra propia opinión, pero nos llevaron a muerte. Por eso necesitamos un Salvador, y aparte de ello, porque fueron un desafío a Dios, y nuestro pecado ocasionó al Señor dolor en su corazón. El arrepentimiento viene de reconocer que nuestro estilo de vida, que nuestra vida venga carne, que nuestra vieja manera de vivir lastimó el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque lo hicimos a un lado. La palabra de Dios dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien busque lo bueno. Y eso significa que el corazón del Señor fue lastimado con nuestro estilo de vida. El verdadero arrepentimiento nos lleva al entendimiento de que toda obra que nosotros hacemos que es contraria
a la voluntad de Dios es no solo un desafío a Dios, sino es algo que al Señor le causa dolor en su corazón. De esa manera, por eso hablamos de que el arrepentimiento es un profundo pesar en nuestro corazón. ¿Por qué? Por el dolor que le hemos causado al Señor, aparte de todas las implicaciones y consecuencias que lleva consigo el pecado. El arrepentimiento, por el otro lado, en la medida en que ese arrepentimiento deja de ser un arrepentimiento sobre cosas puntuales y se convierte en un arrepentimiento de un estilo de vida que es contrario a la voluntad de Dios, un estilo de vida egoísta, vanaglorioso, un estilo de vida que busca lo terrenal en lugar de buscar de lo de Dios, que busca hacer tesoros en la tierra en lugar de hacerlos en el cielo, que pone su mirada en lo terrenal y no en lo celestial, un estilo de vida egoísta, que no es un estilo de vida en el amor. Todo el ir saliendo de todas esas cosas, el ir creciendo en ese arrepentimiento y pasando de las cosas puntuales a las cosas más generales, es también algo que nos lleva al crecimiento y a la madurez en Cristo Jesús. Muchas veces la falta de madurez y la falta de crecimiento y por lo tanto la falta de vida en abundancia es porque realmente no nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Mire lo que dice en el libro de Ezequiel, ya mencionamos el capítulo 36, versículo 27, pero ahora vamos a ir a Ezequiel en el mismo capítulo 36, pero unos cuantos versículos más abajito. Dice la palabra de Dios en el versículo número 31. Recuérdese que en el 26 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y en el versículo 31, derivado de que el Espíritu Santo está en nosotros, dice la palabra: y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Entonces, el arrepentimiento implica también el rechazar, el avergonzarnos por nuestras iniquidades y por nuestras abominaciones, por todas esas cosas que implicaban la vieja manera de vivir. Y eso nos lleva a la madurez de salir de ese estilo de vida, de la vieja manera de vivir, y revestirnos del hombre nuevo, creado conforme a la justicia y a la verdad, de la que nos habla Efesios 4, 22 al 24. Ahora bien, ¿cómo arrepentirnos? Primero que nada, necesitamos considerar nuestra vida en todas aquellas áreas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Recordemos lo que dice el Salmo 119, 59. Dice: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Por el otro lado, también la palabra en el Salmo 119, 105 nos dice: lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Es decir, la palabra nos ilumina, la palabra nos dirige a cuál es el verdadero estilo de vida que Dios quiere establecer en nosotros a través de su palabra. Lo segundo que necesitamos, aparte de considerar nuestros caminos, es orar que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado y arrepentimiento a nuestro corazón, como también ya mencionamos, que dice la palabra en Juan capítulo 16, versículo 8, dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo nos convenza de que verdaderamente ese estilo de vida anterior era un estilo de vida totalmente pecaminoso. Y déjeme decirle por qué.
quizá hacíamos algunas buenas cosas en nuestra antigua manera de vivir, pero no las hacíamos para la gloria de Dios, las hacíamos para nuestro propio envanecimiento. ¿Por qué razón? Porque el viejo estilo de vida era un estilo de vida egoísta, mientras que el estilo de vida de Dios es un estilo de vida en el amor. Y el egoísmo y el amor son total y completamente contrarios el uno al otro. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo nos convenza de que verdaderamente ese estilo de vida era un estilo de vida total y completamente pecaminoso, egoísta, contrario a la voluntad de Dios y que además lastimaba el corazón de Dios. Luego lo tercero, ya sabiendo qué es lo que necesitamos corregir y ya pidiéndole al Espíritu Santo que nos fortalezca para poder corregir ese estilo de vida, y lo que necesitamos entonces es enfocarnos en hacer menguar la carne con la ayuda del Espíritu Santo. Y hablamos de Juan 3:30, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Pero también la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 13, que hagamos morir las obras de la carne por el Espíritu Santo. Es decir, necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude, primero empoderándonos y segundo guiándonos para hacer morir esas obras de la carne y sustituirlas por el fruto del Espíritu. La cuarta cosa que necesitamos es enfocarnos en obedecer la palabra de Dios y la dirección del Espíritu Santo y resistir toda tentación en contrario. Santiago capítulo 4, versículos del 7 al 10, dice la palabra: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué significa someternos a Dios? Es obedecer a Dios. Entonces, obedezcamos a Dios, resistamos al diablo y el diablo huirá de nosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, cuando nosotros nos sometemos al Señor, entonces el Señor se acerca a nosotros, nos empodera por el Espíritu Santo, nos da el poder de resistir al diablo y el diablo entonces huirá de nosotros. Y finalmente, vivir en un constante verdadero arrepentimiento, es decir, en un alineamiento constante de nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, actitudes, motivaciones, decisiones y acciones a lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso hablaba de que el arrepentimiento no es algo puntual, no es solo para ciertos momentos de nuestra vida donde nos percatamos que estamos cometiendo un pecado, sino que el arrepentimiento debe trasladarse de esos. No quiere decir que el arrepentimiento sobre hechos puntuales esté mal, no, pero necesitamos ampliar el alcance del arrepentimiento a todos los aspectos de la vieja manera de vivir. ¿Por qué? Porque la vieja manera de vivir se caracterizaba por la envidia, el egoísmo, la codicia, la avaricia, el chisme, el menosprecio, la vanagloria, el orgullo, la arrogancia, la jactancia, la envidia, la traición, la hipocresía, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucho más. El viejo estilo de vida implicaba mucho más que 20 o 30 mandamientos, implicaba un estilo de vida caracterizado por la iniquidad, y la iniquidad implica todas esas cosas que mencioné: rebelión, avaricia, codicia, envidia, competencia, egoísmo, chisme, murmuración, menosprecio, orgullo, codicia, en fin, otro montón de cosas. Entonces, por eso necesitamos cambiar todo ese estilo de vida, no solamente algunas cosas puntuales. Y este proceso del arrepentimiento es un proceso continuo, es un proceso que va a durarnos toda la vida. Nosotros no adquirimos un estilo de vida de la vieja manera de vivir de la noche a la mañana.
fue un estilo de vida que se fue conformando a través de nuestra infancia, nuestra niñez, nuestra adolescencia y aún nuestra edad adulta, que implicó años de que fuera establecido en nuestros corazones. De la misma manera, el salir de ese estilo de vida y establecer el nuevo estilo de vida en el Señor también va a llevar tiempo, va a requerir tiempo. Recordemos lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 4, versículo 18, que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por el otro lado, Filipenses 1:6 nos dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, dice la palabra que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria en la imagen misma de Cristo. Todo eso nos habla de un proceso, y un proceso en el cual nosotros no podemos desanimarnos, un proceso en el cual vamos a comenzar, aunque el proceso no esté terminado, vamos a comenzar a experimentar las bendiciones del reino en el proceso. Vamos a comenzar a experimentar liberación, sanidad, restauración, gozo, paz, justicia, amor, paciencia, benignidad, dominio propio, humildad, mansedumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a estar cosechando también todas esas añadiduras de las que nos habla la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 33. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios así lo establece por un lado, y también Deuteronomio 28, versículos del 1 al 2 nos dice que en la medida en la que nosotros obedecemos la palabra de Dios, vendrán sobre nosotros todas las bendiciones del Señor y nos alcanzarán. Así que no tenemos que esperar la finalización del proceso para vivir una experiencia de vida plena, vida abundante, vida transformada. En el proceso vamos experimentando cada vez más esas bendiciones de una vida transformada. Entonces, el resumen de todo este mensaje es que necesitamos ampliar nuestro concepto del arrepentimiento, que no es nada más para cosas puntuales, sino es el arrepentimiento de todo un estilo de vida que implica una cantidad de cosas y que se reducen a un término: egoísmo. Y necesitamos salir del egoísmo y para que esa nueva manera de vivir se vaya estableciendo en nosotros, sustituir el egoísmo por el amor. Recordemos que la palabra dice en Juan 3:30, necesario que yo mengüe, y el menguar yo es que mengüe el egoísmo, y que Cristo crezca en nosotros, y que Cristo crezca en nosotros. Cristo como Dios es amor, por lo tanto que el egoísmo mengüe y que el amor crezca. En esa misma medida, entonces vamos a ir madurando, vamos a ir creciendo y vamos a ir cosechando las bendiciones de la obediencia a la palabra de Dios. Muy bien, mis amados hermanos, hermanas, y muchas gracias por conectarse. Bendiciones para cada uno de ustedes. Espero que este mensaje haya sido de bendición, de edificación, de exhortación y de consolación para sus vidas. Si así fue y usted quiere compartirlo con sus contactos en las redes sociales, siéntase en la libertad de poder compartir esta transmisión, este mensaje a través de sus redes sociales. Y le recuerdo que el próximo martes a las 7 de la noche tenemos otra enseñanza aquí en la página de Iglesia Cristiana Sion, para seguir creciendo en el conocimiento de la palabra y en el carácter de Cristo, para llegar a ser esa novia que Él está formando, una novia limpia, santa, sin mancha y sin arruga. Vamos a terminar esta transmisión orando. Le voy a pedir que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús en esta noche por tu palabra. Te pedimos, Señor, que esta palabra quede sembrada y establecida en nuestro corazón, que no sea solamente una palabra informada, sino sea una palabra vivida, Señor. Que
nos enfoquemos cada día por tu Espíritu Santo, Señor, en la transformación de nuestro ser interior, en la transformación de nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, actitudes, motivaciones, decisiones y acciones para irlos acomodando a lo que nos enseña tu palabra, Señor. También te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tú bendigas a cada uno de los hermanos y hermanas que han visto esta transmisión, pero también, Señor, a los hermanos y hermanas de la Iglesia Cristiana Sion, Padre. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tus bendiciones estén sobre cada uno de ellos, que tú bendigas la obra de sus manos, que tú, Señor, traigas a sus vidas y a la vida de los suyos, Señor, cada día un mayor acercamiento a ti, Señor, pero también sanidad, restauración, liberación, seguridad, afirmación y fortaleza en ti, Padre. Que bendigas la obra de las manos de cada uno, Señor. También te pedimos, Padre, que tú traigas del sur, del norte, del este y del oeste a todas aquellas personas que tú has determinado para que sean sembradas y establecidas en la Iglesia Sion, Padre. Y te pedimos también, mi Dios Todopoderoso, por cada una de las familias pastorales y ministeriales de la Iglesia, Señor. Y te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo les llene de sabiduría, consejo, entendimiento, inteligencia, temor de Jehová, Señor, y ciencia, Padre, para guiar a la congregación en el cumplimiento del propósito para el cual tú estableciste la congregación y estableciste a cada persona en la congregación, Padre. Te lo pedimos, bendice, Señor, a cada familia pastoral, Padre, y todo te lo pedimos, Señor, en el bendito y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándote gracias por concedernos las peticiones de nuestro corazón, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche, una linda semana, y si Dios lo permite, el próximo martes a las 7 de la noche nos volvemos a reunir aquí en la página de Iglesia Cristiana Sion para otra enseñanza en la palabra. Bendiciones y un abrazo para todos, que tengan una linda noche.